El 29 de junio de 1973, enterraron al hombre que había hecho reír a todo México. Y no tenía una sola propiedad a su nombre, ni una casa, ni un terreno, nada. En su mejor momento, Germán Valdés fue tan taquillero como Pedro Infante. Ganó millones, llenó cines de un extremo a otro del país, y murió sin nada. Pero eso no es lo más increíble de esta historia. Lo más increíble es esto: o se fue de este mundo riendo, tranquilo, haciendo planes, sin saber que se estaba muriendo, porque las personas que más lo amaban tomaron una decisión, decidieron mentirle. Hoy vas a descubrir 8 verdades que explican cómo el rey del barrio se quedó sin reino. ¿Por qué el ídolo de México terminó tras las rejas por 13,000 pesos? El socio cuya muerte se llevó toda su fortuna. El truco prohibido que metió en el cine sin que la censura se diera cuenta. ¿Por qué le dijo que no a los Beatles? La apuesta final que hizo con lo último que le quedaba. La pérdida que lo apagó 3 años antes de morir. Y el secreto que su propia familia le guardó hasta el último respiro. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Y aquí no te voy a inventar amantes ni traiciones baratas. Te voy a contar lo que quedó documentado, con fechas, con nombres, con lo que dijeron los que estuvieron ahí. Quédate, porque la última verdad te va a romper el corazón. Esta es la historia del que todo lo daba, hasta quedarse sin nada. Pero para entender cómo lo perdió todo, primero tienes que ver de dónde venía, y la herida que cargó toda su vida. Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés nació en 1915, y se crió en la frontera, en Ciudad Juárez, Chihuahua, justo en esa línea donde México deja de ser México y empieza otro país. Su padre era agente aduanal, un hombre de trámites y de mudanzas, que cargaba con la familia de ciudad en ciudad. Su abuela era italiana, nacida del lado americano, en Texas. 9 hermanos, 2 idiomas, 2 banderas, y un niño en medio de todo eso, que no terminaba de ser de ningún lado. Detente y piénsalo un segundo, porque ahí está la herida, la que va a explicar absolutamente todo lo que viene después. En la frontera, al muchacho que hablaba mezclando el español con el inglés, lo señalaban. Le decían pocho, malinchista, le hacían sentir que no era ni de aquí ni de allá, que su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de ser, estaba mal. Ni mexicano completo, ni americano, un forastero en su propia tierra. Cuentan que de niño, cuando abría la boca y le salía esa mezcla de español con inglés, los otros muchachos se reían. No con él, de él. Y aprendió, muy temprano, que había 2 maneras de que un niño se ría cuando estás enfrente: que se rían contigo o que se rían de ti. Y él eligió la única que conocía para sobrevivir: hacerlos reír a propósito, antes de que ellos empezaran. ¿Y sabes qué hace un niño cuando lo dejan afuera? Busca la manera de entrar. Germán encontró la suya en la radio, en una estación pequeña de Ciudad Juárez, la XCJ. Pero no llegó ahí como estrella. Llegó como el que barría el piso, el mandadero, el que acomodaba las sillas y limpiaba los micrófonos que usaban los demás. Guarda este detalle, porque aquí empieza la leyenda. Un día, entre escoba y escoba, el muchacho empezó a imitar a los locutores. Por jugar, por diversión, repetía sus voces frente a un micrófono que no tenía permitido tocar, sin darse cuenta de que estaba encendido. Y toda la ciudad lo escuchó. Imagina la escena: un barrendero, un don nadie, haciendo reír a un pueblo entero sin proponérselo. Al día siguiente ya no barría. Al día siguiente lo querían al aire. Le dieron su propio programa. Se llamaba El Barco de la Ilusión. Y ahí, uno tras otro, daba vida a decenas de personajes, con esa facilidad que solo tienen los que nacieron para esto. Le pusieron un apodo: La Chiva. Y sobre ese escenario improvisado, inventó al personaje que lo cambiaría todo: el Pachuco. Ese que hablaba mitad en español, mitad en inglés. El mismo que en la calle le habían echado en cara como un insulto. Tomó la burla y la convirtió en su corona. Ahí, en ese instante, el niño que se sentía de ningún lado, descubrió el único lugar donde por fin pertenecía: el escenario, el micrófono, la risa de la gente. Y aprendió una lección que no lo soltaría jamás. Si hacía reír, lo dejaban quedarse. Detente y piénsalo, porque esto te toca a ti también. ¿Cuántas veces has dado de más solo para que no te dejen afuera?
¿Cuántas veces regalaste tu tiempo, tu dinero, tu tranquilidad, solo para sentir que pertenecías? Eso fue Germán Valdés toda su vida. Un hombre que aprendió, desde niño, que el cariño se paga dando risas, dando dinero, dándolo todo. Por eso, cuando la fortuna llegó, y llegó a montañas, no la guardó, la repartió, prestó, regaló, financió, porque en el fondo, muy en el fondo, seguía siendo aquel forastero que solo quería que lo quisieran. Esa hambre de pertenecer lo iba a llevar más alto de lo que nadie imaginó, y también lo iba a hundir. Desde niño fue el que todo lo daba con tal de pertenecer. Ahora ponle un nombre artístico a ese muchacho, súbelo a un escenario de verdad, y prepárate, porque estás a punto de ver nacer al hombre más grande de la comedia mexicana justo antes de verlo perderlo todo. Corría el año 1943, y por uno de esos golpes de suerte que solo le pasan a los elegidos, un empresario del espectáculo llamado Paco Miller escuchó a aquel muchacho de la radio, vio lo que nadie más había visto, y se lo llevó de gira. Le cambió el nombre. Adiós a la Chiva, adiós al Pachuco Topillo. A partir de esa noche, se llamaría Tintán. Y México nunca volvió a ser el mismo, porque lo que subió a ese escenario no era un cómico más, era un huracán. Bailaba, cantaba, improvisaba. Hablaba ese español revuelto con inglés que hacía estallar de risa a las salas. Nadie se movía como él, nadie sonaba como él. Era imposible quitarle los ojos de encima. Pero Tintán no llegó solo a la cima. Y esto tienes que grabártelo, porque más adelante va a doler. En esa misma gira conoció a un hombre, un músico de Veracruz, tranquilo, de guitarra fácil y sonrisa noble. Se llamaba Marcelo Chávez. No fue su compañero, no fue su empleado. Fue, en sus propias palabras, su carnal del alma. 25 años, casi 80 películas juntos. Uno era la chispa, el otro era el ancla. Y durante un cuarto de siglo, fueron inseparables. Guarda ese nombre, Marcelo, porque el día que ese hombre falte, algo dentro de Tintán se va a apagar para siempre. Pero todavía no, todavía estamos en la gloria. En 1948, llega la película que lo vuelve leyenda, Calabacitas Tiernas, de la mano del director Gilberto Martínez Solares, con quien haría 24 películas. Tintán se convierte en el rey absoluto de la taquilla, una tras otra. Más de 100 películas a lo largo de su carrera, 11 discos, un imperio construido a pura carcajada, y llegó tan alto que cruzó el océano sin salir de su casa. Porque cuando Walt Disney necesitó una voz en español para sus películas, escogió la suya. ¿Recuerdas al oso Balú cantando despreocupado en El libro de la selva? Esa es la voz de Tintán. El gato galán de los Aristogatos, también. El muchacho al que en la frontera le decían que hablaba mal, terminó poniéndole voz a Hollywood en todo el continente. Y con la fama, llegó el dinero. Montañas de dinero. Una finca enorme en San Ángel, uno de los barrios más elegantes de la Ciudad de México, donde vivía con su familia. Un terreno en Acapulco, frente al mar. Y un yate al que bautizó con un nombre juguetón. Mitad suyo, mitad del viento. El Tintavento. Detente y mira bien esa foto. El yate, la finca, el hombre en la cima del mundo. Porque guarda este dato, ese yate, esa finca, ese terreno frente al mar, son exactamente las mismas propiedades que, unos años después, iba a perder una por una. Y en esa finca de San Ángel, entre la risa y la abundancia, había un objeto que parecía inofensivo. Un teléfono, un simple teléfono sobre una mesa. Recuérdalo, porque ese teléfono, un día cualquiera, va a traer la peor noticia de su vida. Pero mientras tanto, Tintán hacía lo único que sabía hacer con el dinero. Lo mismo que hacía con la risa. Lo regalaba, ganaba fortunas y las repartía. Seguía siendo, en la cima de la gloria, exactamente el mismo de siempre. El que todo lo daba. Nadie lo sabía todavía, ni él. Pero el hombre que lo tenía absolutamente todo, ya había empezado a firmar su ruina, con su propia mano. Porque aquí es donde la historia se tuerce. En la cumbre de su éxito, a Tintán se le metió una idea entre ceja y ceja. Ya no quería solo actuar, quería producir.
ser su propio jefe, su propio estudio, y fundó su casa productora, GB Films. Empezó a meter su propio dinero en sus propias películas. Y esto no habría sido un problema si el cine mexicano hubiera seguido en su época dorada. Pero no. Justo en esos años, la industria que lo había hecho millonario empezaba a apagarse. Las salas se vaciaban, el público cambiaba, y Tin Tan seguía apostando su fortuna a un barco que empezaba a hundirse. Y por si eso fuera poco, estaba su corazón. Porque el que todo lo daba, él lo daba de verdad. Prestaba dinero a quien se lo pidiera, a los amigos, a los que decían ser amigos, a cualquiera que llegara con una historia triste. A veces le pagaban, casi nunca. Se decía de él que lo mismo le daba tener $1,000,000 que 50 centavos. ¿Y por qué? ¿Por qué un hombre inteligente regalaba así lo que tanto le costó ganar? Vuelve a la herida. Al niño de la frontera que aprendió que el cariño se compra dando. Ese niño nunca se fue. Solo creció, se hizo rico y siguió pagando por sentirse querido. Solo que ahora los billetes eran más grandes. Imagina la escena. El país entero riéndose contigo en el cine el sábado por la noche. Tu cara en todas las marquesinas. Y tú, en la oscuridad de tu casa, sin saber cómo vas a pagar la nómina el viernes. En 1959, la prensa empezó a soltar la noticia que nadie quería creer. Que Tin Tan, el intocable, el rey de la taquilla, andaba mal de dinero. La gente no lo podía entender. ¿Cómo era posible? El hombre más querido de México, en apuros, y fue entonces, para protegerse de sí mismo, para dejar de tirar el dinero, cuando Tin Tan tomó la decisión más lógica de su vida, la más sensata, la más prudente, y también la que lo iba a destruir. Puso buena parte de todo lo que tenía a nombre de la firma de otro hombre, un empresario poderoso, de confianza, para que se lo cuidara. El que todo lo daba, ahora entregaba hasta lo que le quedaba en manos ajenas. Lo que Tin Tan no sabía es que ese hombre, el guardián de su fortuna, ya tenía los días contados. Ese fue el primer eslabón de una cadena de pérdidas que no se detendría jamás. Y la tercera verdad que te prometí, el socio cuya muerte se llevó su fortuna, empieza justo aquí. Pero antes de que perdiera el dinero, hubo otra cosa que intentaron quitarle. Algo más difícil de recuperar que una finca o un yate. Intentaron quitarle la voz. El intelectual más poderoso de México pidió públicamente que lo callaran. Retrocedamos un momento. Corría el año 1944. Tin Tan apenas despegaba, y su pachuco ya incomodaba a las personas equivocadas. Porque ese personaje que hablaba mezclando idiomas, que se burlaba de la solemnidad, que vestía trajes exagerados y caminaba a su antojo, representaba justo lo que la élite mexicana odiaba: lo moderno, lo fronterizo, lo que venía del norte, y el ataque vino desde muy arriba. José Vasconcelos, filósofo, exsecretario de Educación, una de las figuras más respetadas del pensamiento mexicano, uno de esos nombres que aparecen en los libros de texto. El 4 de junio de 1944, en el periódico Novedades, disparó contra Tin Tan. Lo llamó un artista peligroso. ¿Peligroso por qué? Por deformar el idioma, por corromper la imagen del mexicano. Imagina lo que es eso. Que te ataque tu propia tierra. Que uno de los hombres más respetados del país diga, por escrito, que la forma en que hablas, en que eres, en que haces reír a la gente, es un peligro. Detente y piénsalo. El hombre que hoy es un ícono nacional, el que aparece en un doodle de Google, el que homenajean bandas de rock, en su momento fue tratado como una amenaza cultural, como una vergüenza para el país. ¿Y sabes qué era lo más cruel de todo? Que para Tin Tan, ese mensaje no era nuevo. Era exactamente el mismo que había escuchado de niño, en la frontera. No eres suficiente, no perteneces, lo tuyo está mal. La misma herida, ahora firmada por las plumas más importantes del país. No todos le dieron la espalda. Algunos de los escritores más importantes del país salieron a defenderlo. Entendieron lo que los demás no veían, que Tin Tan no estaba destruyendo el idioma, lo estaba haciendo crecer. Pero esa defensa fue la excepción. El mensaje que le llegó, fuerte y claro, fue el mismo de siempre.
No contestó con rabia. No entró en el pleito. Les dio su mejor respuesta: silencio y más películas. Dejó que las carcajadas del público respondieran por él. Y aquí está lo que casi nadie te cuenta. Porque mientras los intelectuales lo atacaban por la puerta del frente, Tin Tan les metía, por la puerta de atrás, algo aún más atrevido. Y nadie se daba cuenta. Esta es la cuarta verdad, el truco prohibido. Estamos en los años 40 y 50. La censura en el cine mexicano era férrea. Había temas de los que simplemente no se podía hablar. Y uno de los más prohibidos de todos eran las drogas. La marihuana. Nombrarla siquiera era impensable. Pues bien, estudiosos de su cine señalan hoy algo fascinante: que Tin Tan fue uno de los pioneros en colar referencias a lo prohibido, sin que la censura lo atrapara. ¿Cómo lo hacía? Con el lenguaje. Con esa jerga del pachuco que solo entendían los que estaban por dentro. En películas como Soy Charro de Levita, aparecen guiños, palabras, dobles sentidos que hablaban de la grifa, de lo prohibido, disfrazados de puro relajo. El censor escuchaba una broma inocente, pero el que sabía, sabía. Detente y saborea la ironía. El mismo hombre al que Vasconcelos quería callar por hablar mal, era tan listo con las palabras que se burló de la censura entera del país, en su cara, y ganó. Ahora, seamos claros, como siempre en este canal, esto no quiere decir que Tin Tan anduviera en malos pasos. Hablamos de guiños en sus películas, de picardía sobre la pantalla, no de la vida privada de un hombre que ya no está para defenderse. Era el pícaro más ingenioso de su generación, el que decía lo prohibido, haciéndote reír, para que no te dieras cuenta de lo que acababa de decir. Pero ni toda esa astucia lo pudo salvar de lo que venía, porque la historia le daría la razón. Primero tenía que perderlo todo. Y esa caída empezaba con su dinero, por culpa de un solo hombre. ¿Recuerdas la decisión sensata de la que te hablé? La de poner su fortuna a nombre de otro para protegerla. Ese otro hombre tenía un nombre: Joe Money. Un empresario, un magnate, alguien en quien Tin Tan confió ciegamente. La idea era simple, casi inteligente. Si el dinero no estaba en sus manos, no podría gastarlo, no podría regalarlo, no podría prestarlo. Estaría a salvo, guardado, intocable. Y aquí está la ironía más cruel de toda esta historia. Escúchala bien. Su plan para no perder el dinero fue exactamente lo que se lo hizo perder todo. Porque alrededor de 1966, Joe Money murió, según los reportes de la época, en un accidente aéreo, de un día para otro. Y con él, se fue la llave de la fortuna de Tin Tan. De pronto, todo lo que el cómico había ganado en 2 décadas de trabajo estaba atado al nombre de un muerto, enredado en la firma de un hombre que ya no estaba para aclarar qué era de quién. Empezó un juicio, largo, interminable, Tin Tan peleando en los tribunales por recuperar lo que era suyo, su propio dinero, su propia vida. ¿Y sabes cuánto recuperó? Prácticamente nada. Uno de los periódicos de la época lo resumió con una frase demoledora: Tin Tan queda en completa miseria. Detente y piénsalo. El actor más taquillero de México, tan rentable como Pedro Infante, reducido a pelear por sobras en un juzgado. Y una por una, las fichas empezaron a caer. La finca de San Ángel, donde vivía con su familia, embargada. El terreno de Acapulco, frente al mar, embargado. Todo lo que habías visto en las fotos de la gloria, desapareciendo ante sus ojos. Ahora bien, seamos honestos, porque aquí hay 2 versiones. Algunos sostienen que a Tin Tan le arrebataron su fortuna, que fue víctima de manos ajenas que se aprovecharon de su confianza. Otros señalan algo más simple y más triste, que él mismo la entregó, que por confiar de más, por no cuidarse, por ser quien era, prácticamente la regaló. Nunca lo sabremos con certeza, pero hay algo que ninguna de las 2 versiones discute: el resultado. Se quedó sin nada. El que todo lo daba, acababa de dárselo, sin querer, a un muerto. Y aquí viene lo peor. Lo que sigue es todavía más humillante para un ídolo de su tamaño. Porque 3 años después de perder su fortuna, ese mismo hombre que llenaba cines de costa a costa, iba a amanecer tras las rejas. Pero espera. Antes de bajar contigo hasta esa celda, déjame hacer una pausa.
porque si acabas de llegar a este video, quiero que sepas lo que todavía falta. Ya viste cómo perdió su fortuna por confiar en el hombre equivocado. Pero aún falta la noche que terminó preso por 13,000 pesos. La apuesta desesperada que hizo con lo último que tenía. La muerte que lo apagó 3 años antes de morir él mismo. Y al final del todo, el secreto que su familia le guardó hasta su último suspiro. Ese que te prometí que te iba a romper el corazón. Te dije que te avisaría cuando llegara cada una. Y lo estoy cumpliendo. Pero antes, una historia que casi nadie te cuenta completa. Una leyenda tan grande que ni siquiera sabemos si es verdad. Porque cuenta la historia que Tin Tan, el barrendero de la frontera, el pachuco que ofendía a los intelectuales, estuvo a un paso de aparecer en la portada más famosa de la historia del rock. Estamos hablando de los Beatles. En 1967, la banda más importante del planeta preparaba la portada de su disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Una portada llena de rostros célebres, genios, artistas, leyendas de todo el mundo. Y según la leyenda, entre esos rostros, iban a poner al de un mexicano, el de Tin Tan. ¿Y sabes qué dice la historia que respondió? Que dijo que no. Cuenta la versión que en ese momento estaba ocupado, grabando la voz del oso Balú para Disney, y que no pudo asistir. Pero que, para no quedar mal con los Beatles, les mandó un regalo en su lugar. Un árbol de la vida. Esa artesanía mexicana de barro, colorida, hecha en el pueblo de Metepec. Y que ese arbolito, dicen, quedó en la portada, representando a México. Suena hermoso, ¿verdad? Suena perfecto, demasiado perfecto. Y aquí, como siempre, perdebo las dos versiones. Su propia hija, Rosalía, ha jurado que ella estuvo presente, que escuchó a su padre hablando por teléfono en inglés, y que él les dijo que no podría asistir. Ella lo sostiene hasta el día de hoy. Pero los expertos en los Beatles lo desmienten por completo. Dicen que no existe un solo documento que lo pruebe, que a nadie se le invitó en persona, porque la portada se armó con recortes y figuras de cera, que Ringo Starr, quien supuestamente lo llamó, no hablaba español, y que ese famoso árbol de la vida, en realidad, podría ser un adorno de la India que decoraba la casa de George Harrison. Es más, hay quienes aseguran que el propio Tin Tan echó a rodar la historia, que él mismo inventó la leyenda. Y detente a pensar en eso un segundo, porque si es cierto, es lo más revelador de todo. ¿Por qué un hombre inventaría que le dijo que no a los Beatles? ¿Y por qué inventaría que, en lugar de su rostro, mandó un humilde arbolito de barro? Vuelve a la herida. Dicen que rechazó ese lugar porque no se sentía digno de representar a México, el mismo país que de niño lo rechazó. El mismo que de adulto quiso censurarlo. Ahora resulta que él no se sentía suficiente para representarlo ante el mundo. Real o inventada, la leyenda encaja perfecto con quien era. El que todo lo daba, hasta su lugar en la historia del rock, lo regaló. De una leyenda enorme a una humillación muy real. Porque el ídolo que supuestamente rechazó a los Beatles, en febrero de 1969, durmió en una celda. El ídolo de México amaneció tras las rejas. Déjame contarte cómo pasó, porque los detalles importan. Estamos en 1969. Tin Tan ya venía golpeado por las deudas, por los embargos, por la pérdida de su fortuna. Y en medio de esa desesperación, firmó un cheque por 13,000 pesos. Un cheque sin fondos. El 22 de febrero de ese año, fue detenido. Lo trasladaron hasta Acapulco. Y ahí, el hombre que había hecho reír a millones quedó registrado a la entrada de una cárcel, como un deudor cualquiera. Estuvo unas 5 horas tras las rejas, hasta que logró llegar a un acuerdo. 5 horas. Puede que no suene a mucho, pero piensa en lo que significa. Imagina el titular en el puesto de periódicos a la mañana siguiente. Imagina a los niños de todo México, esos que lo adoraban, preguntándole a sus padres por qué su cómico favorito, el rey del barrio, estaba en la cárcel. Y el golpe más duro no era la celda, era la aritmética. 13,000 pesos. El mismo hombre que había ganado millones. El que llenaba salas de cine de un océano al otro. El que le prestó dinero a medio mundo sin pedir nada a cambio. No pudo cubrir un cheque de 13,000 pesos. Ahí lo tienes. La distancia exacta entre lo que fue y en lo que lo habían convertido las deudas y la mala suerte.
¿Y sabes qué es lo más increíble de este hombre? Que ni siquiera ahí se rindió. Salió de esa celda quebrado, humillado, con el nombre manchado en los periódicos. Y en lugar de esconderse, hizo una última apuesta, la más arriesgada de toda su vida. Porque al que todo lo daba, todavía le quedaba algo por dar. Su última ficha. Con lo poquito que le quedaba en el bolsillo, lo apostó todo a una sola película. Y jamás vivió para saber si había ganado. Corría 1973. A Tintán ya no le quedaban ni la finca, ni el yate, ni el terreno frente al mar. Le quedaba el oficio y una idea. Reunió lo último que tenía, según se dijo entonces, unos 300,000 pesos, prácticamente su último dinero, y lo metió todo en una sola película. Se llamaría El Capitán Mantarraya. Pero esta no era una película cualquiera, porque para esta, el rey del barrio llamó a los suyos, a la sangre, a sus hermanos. Y aquí tienes que entender algo. Germán Valdés no fue el único genio de su familia. Fue el primero, el que abrió la puerta, el que metió al cine, como extra, a un hermano callado que años después el mundo entero conocería como Don Ramón, el del Chavo del Ocho, y a otro que se volvería enorme en la televisión, Manuel, el Loco Valdés. Una dinastía completa de la comedia mexicana, nacida a la sombra de Tintán. Y para su última apuesta, los reunió a todos. A Ramón, a Manuel, juntos, frente a la cámara, una vez más, los hermanos Valdés, haciendo reír como en los viejos tiempos. Sin saber que era una despedida. Su esposa, Rosalía, tenía miedo. ¿Y cómo no tenerlo? Estaban arriesgando lo último que les quedaba en el mundo, en un cine que se moría, con un país que ya cambiaba de gustos. Aquí también hay dos versiones. Unos dicen que era un manotazo de ahogado, la desesperación de un hombre en la ruina. Otros lo cuentan distinto, como un último acto de fe. La fe de un artista en lo único que nunca lo traicionó, su trabajo. Sea lo que sea, el destino le tenía preparada la broma más cruel de todas. El Capitán Mantarraya se estrenó 4 meses después. 4 meses después de que Tintán ya no estuviera en este mundo. Apostó todo lo que le quedaba y no vivió para ver la última cara del dado. Hasta el final, el que todo lo daba, lo dio todo. Pero esa película no fue la peor pérdida de esos años, ni de lejos, porque 3 años antes, un simple teléfono ya le había arrancado el alma. ¿Recuerdas ese teléfono? El de la finca de San Ángel, el que te pedí que guardaras. Era el 14 de febrero de 1970, el Día del Amor y la Amistad. Una ironía que duele nada más de nombrarla. Ese día, el teléfono sonó en la casa de Tintán. Su hija Rosalía estaba ahí. Lo vio todo, y así lo ha contado. Su papá levantó el teléfono. Escuchó la voz del otro lado, y del otro lado le dijeron que Marcelo había muerto. Su carnal del alma, el hombre que había estado a su lado durante 25 años. Cuenta su hija que Tintán dejó caer el teléfono al suelo, que se puso pálido, que se levantó, caminó hasta la ventana, porque no podía respirar. El aire no le entraba, como si el mundo entero se le hubiera cerrado de golpe. Detente aquí conmigo un momento. Tú, que perdiste a alguien así, lo sabes. Sabes lo que es ese instante en que una llamada parte tu vida en dos, el antes y el después. Tintán acababa de cruzar esa línea. Después diría una frase que lo resume todo. Dijo que se sentía como si le hubieran arrancado un brazo, una pierna. Y aquí déjame detenerme, porque durante años se ha corrido un rumor barato, que entre Tintán y Marcelo hubo pleito, que se pelearon, que se traicionaron, que terminaron mal. Es mentira. Contrario a lo que muchos repiten para vender morbo, la propia familia lo ha dejado clarísimo. Entre ellos nunca hubo un pleito. Nunca. Lo único que pudo separarlos fue la muerte. ¿De qué murió Marcelo? Ahí también las versiones difieren. Unos hablan de un infarto, otros de un derrame cerebral. El periódico El Universal reportó algo aún más particular, que Marcelo se sintió mal mientras visitaba a un amigo en la jefatura de policía, y que ya no hubo nada que hacer. La causa exacta se pierde entre relatos, pero el resultado fue el mismo. El carnal ya no estaba, y algo se rompió en Germán Valdés que jamás volvió a soldar.
El hombre que hacía reír a un país entero, de pronto, ya no encontraba de dónde sacar la risa. Se alejó de los escenarios. Cayó en una tristeza profunda. Los que lo conocían dicen que nunca volvió a ser el mismo. El que todo lo daba, se había quedado sin la mitad de sí mismo. Y mírenlo ahora. De verdad, mírenlo. Un hombre de 50 y tantos años, sin fortuna, con las propiedades embargadas, con el nombre manchado por un cheque, con el alma partida por la muerte de su carnal. El rey del barrio, sin reino, sin corona. Cualquiera pensaría que la vida ya no podía quitarle nada más. Se equivocaría. Porque el golpe final, el más silencioso, el más increíble de todos, todavía no llegaba. Y cuando llegó, no vino de un enemigo, ni de un juzgado, ni de la mala suerte. Vino de las personas que más lo amaban. Con el cuerpo enfermo y el alma rota, Germán Valdés estaba a punto de vivir los últimos meses de su vida, sin saber que eran los últimos. Ese es el secreto que su familia le guardó, hasta el último respiro, y es hora de contártelo. Durante años, Tin Tan había cargado con una enfermedad en el hígado, una hepatitis crónica que poco a poco fue haciendo su daño en silencio. Él lo sabía que estaba enfermo. Con eso podía vivir. Lo que no sabía era la verdad completa, porque en algún momento, los médicos descubrieron algo mucho peor: cáncer de páncreas. Y para cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde. Ya se había extendido. Ya no había tratamiento, ni cirugía, ni milagro posible. Los médicos lo dieron por desahuciado. Le quedaban meses. Y entonces, dos mujeres que lo amaban con toda el alma, tomaron la decisión más difícil que un ser humano puede tomar. Su hermana Guadalupe, que no se separó de su cama ni un solo día, y su esposa, Rosalía, su compañera de toda la vida. Las dos se miraron y decidieron no decírselo. Decidieron que Germán no se enterara de que se estaba muriendo. Detente y quédate aquí conmigo un momento, porque esto es lo más profundo de toda esta historia. Piensa en lo que eso significa. Cada mañana, despertar junto al hombre que amas, sabiendo que le quedan semanas de vida, y sonreírle, servirle el desayuno, hablarle de planes, de proyectos, del futuro, de un futuro que tú sabes que él nunca va a ver, y tragarte esa verdad, todos los días, hasta el final. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por crueldad? No. Por todo lo contrario. Lo hicieron porque entendieron algo sobre él, que el hombre que le había regalado la risa a un país entero merecía irse riendo, que no cargara con el peso del miedo, que sus últimos días fueran suyos, tranquilos, sin la sombra de la muerte encima. Y mientras ellas guardaban ese secreto, llegaba la última confirmación de la ruina, porque el mismo hombre al que le ocultaban su muerte ya no tenía nada material que dejar, ni la finca, ni el yate, ni el terreno, nada, solo un testamento sencillo, con el nombre de Rosalía y de sus dos hijos más pequeños. El actor tan rentable como Pedro Infante se despedía del mundo sin una sola propiedad a su nombre, y así, sin fortuna, pero rodeado de amor, llegó el 29 de junio de 1973. A las 8:50 de la mañana, en la clínica de la Asociación de Actores, el corazón de Germán Valdés se detuvo. Y aquí está lo que te prometí desde el primer minuto, lo que te va a quedar dando vueltas mucho después de que este video termine. Se fue haciendo planes, se fue hablando del mañana, se fue, quizá, creyendo que todavía era el rey, que pronto se recuperaría, que le quedaba mucho por delante. Se fue riendo sin saberlo. El hombre que hizo reír a millones vivió sus últimos meses riendo también, porque nadie tuvo el corazón de decirle que la función estaba por terminar. Y ahora dime tú, detente y piénsalo de verdad. ¿Fue eso una crueldad, robarle la verdad de su propia muerte? ¿O fue el acto de amor más grande que un ser humano puede hacer por otro, dejarlo morir en paz? No hay respuesta fácil, y por eso esta historia sigue viva, porque mira la ironía perfecta con la que se cierra su vida. El que toda su vida lo dio todo, risas, dinero, propiedades, su tiempo, su corazón, al final recibió una sola cosa a cambio. No fue una fortuna, no fueron sus tierras de vuelta, no fue una disculpa del país que lo despreció. Recibió una mentira,
la más piadosa de todas las mentiras, la única que valía la pena, la que le permitió cerrar los ojos sin miedo, sin dolor, sin saber, creyéndose todavía el hombre más afortunado del mundo, el que todo lo daba. Al final, solo recibió amor disfrazado de mentira. Y ahí queda la pregunta que lo vuelve eterno, la que no te vas a poder sacar de la cabeza. ¿Quién ganó de verdad? ¿El que murió millonario o el que murió amado? Y aquí es donde la vida, o el destino, o como quieras llamarlo, empieza a hacer cuentas. Porque lo que se siembra, tarde o temprano, se cosecha. Aunque a veces la cosecha llegue cuando el sembrador ya no está para verla. Piensa en su gran rival, Mario Moreno, Cantinflas. Los dos fueron los cómicos más grandes de su generación, pero eran opuestos. Cantinflas era un hombre de negocios, calculador, cuidadoso con cada peso. Amasó una fortuna inmensa, cruzó fronteras, ganó un Globo de Oro en Hollywood y murió multimillonario. Tintán fue lo contrario, el que prestaba, el que regalaba, el que lo daba todo, y murió sin un centavo. Podrías pensar que Cantinflas ganó, que él fue el listo y Tintán el ingenuo. Pero detente y pregúntale a México. Pregúntale a las sobremesas de los domingos, a las risas que todavía retumban cuando pasan sus películas en la tele. Pregunta quién sigue vivo en el cariño de la gente, porque hay riquezas que no se cuentan en pesos. Y entonces, la historia le pagó lo que la vida le debía. ¿Recuerdas a José Vasconcelos? Al intelectual poderoso que pidió que lo censuraran por deformar el idioma. Escucha bien esta ironía, porque es perfecta. Aquel español corrompido que le criticaban, esas palabras mezcladas con inglés que ofendían a los puristas, hoy las hablamos todos. Se volvieron parte de cómo suena México. Escritores de la talla de José Emilio Pacheco lo reconocieron. Los pochismos que Tintán metió en sus películas dejaron de ser una vergüenza y se volvieron el idioma de la calle. El hombre al que quisieron callar por cómo hablaba, terminó enseñándole a un país entero a hablar. Y los homenajes llegaron. Tarde, casi todos demasiado tarde, pero llegaron. En vida, apenas una medalla, la Virginia Fábregas, por sus años de trabajo. Pero después de su muerte, el país que lo dejó caer empezó a levantarlo. Bandas de rock como La Maldita Vecindad y Café Tacuba le grabaron un disco tributo. Se hicieron documentales sobre su vida. Y en 2019, el gigante Google le dedicó un doodle en su cumpleaños, una imagen que viajó a varios continentes. El forastero que nunca se sintió digno, el niño al que le dijeron que no era de ningún lado, terminó siendo lo más digno que tuvo el cine mexicano. Irreemplazable, único, imposible de copiar. Y su viuda, Rosalía, décadas después, lo dijo con las palabras más simples y más verdaderas de toda esta historia. Le preguntaron qué les había dejado Germán al morir, y ella respondió que dinero, nada, que lo que les dejó fue amor, unión y armonía. El que todo lo daba, al final lo recibió todo de vuelta, pero en una moneda que no se gasta, que no se embarga, que ningún Joe Manny se puede llevar a la tumba, la memoria de un país entero. Y por eso, medio siglo después, seguimos aquí, hablando de él. Vuelve conmigo al principio, a esa imagen con la que abrimos. Una tumba sencilla, en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, sin lujos, sin mármoles imponentes, custodiada apenas por 3 pequeñas figuras de piedra, 3 pachuquitos, cuidando el sueño del rey del barrio. En esa tumba no hay una fortuna, no hay fincas, ni yates, ni terrenos frente al mar. Todo eso se lo llevaron los embargos, la mala suerte, la muerte de un socio. Pero hay algo ahí que nadie, nunca, pudo embargarle. Algo que Joe Manny no se llevó, que los juzgados no tocaron, que ni siquiera la muerte pudo quitarle. El cariño de un país entero. Quizá Germán Valdés nunca entendió del todo cuánto valía. Quizá murió creyéndose menos de lo que era, con esa herida de niño intacta hasta el final. Pero nos dejó la lección más cara de todas. Se puede perder absolutamente todo. El dinero, las propiedades, la salud, hasta la verdad de tu propia muerte. Y aún así, morir siendo el hombre más rico del cementerio. Porque así fue, hasta su último respiro, el que todo lo daba. Y ahora te toca a ti. Quiero que me lo digas en los comentarios, sin miedo, dando tu lado.
Su familia le ocultó que se estaba muriendo, para que se fuera en paz. ¿Hicieron bien? ¿Fue el acto de amor más grande del mundo, o merecía saber la verdad y despedirse como él quisiera? Yo leo todos y cada uno de los comentarios. Y si esta historia te movió algo por dentro, si sentiste aunque sea un nudo en la garganta, suscríbete a este canal. Porque el próximo ídolo que lo tuvo todo y terminó cayendo, te va a sorprender todavía más. Nos vemos en la siguiente historia.